Hola, buenos días. Este 23 de julio tenemos elecciones generales en España y tendremos nuevo gobierno. Y todo el mundo quiere saber quién ganará estas elecciones generales. Pues si se mantiene la tendencia de las últimas décadas, estas elecciones las ganará el partido que más consiga aterrorizar a sus propios votantes. Me explico. La campaña electoral debería ser un periodo de debates interesantes sobre los temas que realmente son importantes, para que todos los partidos explicasen sus propuestas a la gente preguntase sus dudas y se llegase al día de las elecciones con la población bien informada y tomando una decisión meditada y responsable. En lugar de eso, las campañas electorales son campañas de terror. Una cosa muy importante para entender esto es que el objetivo de los partidos es asustar lo máximo posible a sus propios votantes a la vez que asustan lo mínimo posible a los votantes de los partidos rivales. Los periodistas a esto lo llaman movilizar. ¿Cuántas veces habéis oído decir a algún periodista la clave para que gane el partido X es que consiga movilizar a su base de votantes a la vez que consigue desmovilizar a los votantes de los partidos rivales? Muchas veces, ¿verdad? Esa frase, así dicha, parece que no tiene ninguna importancia y ningún interés. Como cuando en el fútbol se dice que son 11 contra 11, por ejemplo. Pero, si la traducimos a su significado real, entonces vemos que esto es una de las claves de la política actual y entenderemos mucho mejor la política y el mundo. Esta frase hay que traducirla por: la clave para que gane el partido X es que consiga aterrorizar mucho a sus propios votantes, sus posibles votantes, con que los otros partidos son muy malos, a la vez que consigue asustar poco a los posibles votantes de esos otros partidos para que tengan poco miedo, se queden en su casa y no vayan a votar. Entender mejor lo que pasa en España y en el mundo con esta otra versión de la frase. Esto no es un problema solo de España, sino que es algo que sucede en todo el mundo desde hace décadas. ¿Cómo van a funcionar bien las cosas si los países están gobernados por organizaciones que utilizan el terror como estrategia de marketing? Creo que es evidente que es imposible que las cosas funcionen bien mientras esto siga sucediendo. Una vez que pasan las elecciones, los problemas de la gente se mantienen. Las viviendas siguen estando artificialmente altas. Los jubilados siguen siendo gente totalmente arruinada que vive de un subsidio por haberlo perdido todo en una estafa piramidal. Seguimos sin tener separación de poderes y por tanto seguimos sin vivir en una democracia, etc. Y todo el mundo vuelve a quejarse de lo mal que están las cosas, claro. Así llevamos décadas y si lo pensáis es lógico que sea así. Porque si los gobiernos no se eligen por la razón, sino por el terror, ¿qué probabilidades hay de que las cosas salgan bien? Ninguna. ¿Os imagináis que los directivos de Iberdrola, por ejemplo, en lugar de presentar sus planes de futuro para Iberdrola, saliesen en los medios de comunicación gritándole a la gente que comprase acciones de Iberdrola con el único argumento de que Naturgy y Endesa son muy malas? Sería completamente ridículo y patético, ¿verdad? Pues esa es la política que tenemos, ridícula y patética. Y no solo en España, sino en el resto del mundo, incluido Estados Unidos. ¿Cómo se cambia esto? Con conocimiento y con la psicología adecuada. No hay que dejarse aterrorizar por los políticos y sus periodistas, o mejor dicho, por los periodistas y sus políticos. Porque mientras les siga funcionando la estrategia de conseguir el poder con el terror, lo van a seguir haciendo. Las opciones racionales para votar este 23 de julio, si se quiere cambiar el sistema, son las mismas que os comenté en el vídeo que hice para las elecciones municipales y autonómicas de hace unos meses. Os dejo este vídeo por aquí. Entre todos tenemos que cambiar la mentalidad de la sociedad para que desaparezcan por completo los partidos que utilizan como estrategia de marketing el terror y para que vayan apareciendo partidos nuevos con separación de poderes interna y que sean una mezcla de escuela y medio de comunicación. Para que estos partidos nuevos busquen el voto de la gente no aterrorizándola, sino convenciéndola con argumentos, datos y ejemplos de que sus propuestas van a funcionar de verdad. Cuando sepamos quién ha ganado estas elecciones haré un vídeo para ver si se toma la situación en serio. Porque la situación es muy seria y todos los programas que han presentado todos los políticos son totalmente impresentables y una falta de respeto y un insulto a la población. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.